Buenos días, soy Marco Antonio López, corresponsal de Enlace Migrante Radio y TV, y desde Estados Unidos, Jorge Luna, director de Enlace Migrante Radio y TV. Este es el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 13 al 19 de octubre de 2024. Tercera parte de migrantes en Estados Unidos son mexicanos. Violencia es factor de desplazo. La situación de violencia y el despojo de bienes son los motivos principales que han estado manifestando los connacionales que deciden tomar pocas de sus pertenencias y emprender el camino hacia los Estados Unidos. Hasta el momento, la tercera parte de todas las personas que solicitan asilo ante la Unión Americana han logrado su ingreso debido al desplazamiento forzado al que han sido objetos, todos ellos provenientes de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas e incluso en minoría de Veracruz. Así lo ha asegurado el experto en tratar con las personas en situación de movilidad de el CBP. Al menos una tercera parte que ingresan por esta frontera o el sector en El Paso, que abarca también el estado de Nuevo México, son de nacionalidad mexicana. Dentro de las entrevistas realizadas, cuando llegan a pedir una asesoría, menciona este organismo CBP, tenemos historias que es imposible ignorar y dan razón de una situación que demanda ser resuelta desde su origen, enfatizó Valenzuela Peralta, experto de CBP. En su mayoría optan por llegar en camino o incluso vía aérea para no ser molestados por las autoridades, ya que han alegado ser discriminados cuando los confunden con personas que provienen de Honduras, Ecuador o Guatemala. Año 2024 ya se ubica como el más mortífero para migrantes que cruzan por El Paso. La frontera entre Estados Unidos y México está catalogada como el cruce por tierra más peligroso del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Si bien las detenciones de migrantes en esa frontera han disminuido en lo que va del año, la cifra de fallecidos ha aumentado en esa misma región. El gobierno de México reporta un marcado descenso en las detenciones diarias en la frontera, más del 70% desde diciembre del 2023. Entre tanto, la migración irregular se elevó un 193% interanual. El jefe de la División de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población en Chihuahua, Luis García, aseguró que la tendencia de movilidad hacia esta política de contención lo que ha generado es que se abran caminos alternos y muchas veces más inseguros en el tránsito. La vigilancia extrema en El Paso, Texas, por parte de la Patrulla de Fronteras y la Guardia Nacional ha obligado a los migrantes a tomar rutas alternas altamente peligrosas. Esto, según el Instituto Fronterizo de Esperanza, son 174 migrantes fallecidos en lo que va del año 2024. Familias separadas por políticas migratorias de Trump temen que se repita expulsión. Congregados en un pequeño recinto ubicado en Doral, Florida, un grupo de jóvenes que, siendo niños durante la etapa de Donald Trump en la Casa Blanca, fueron separados de sus familias debido a la política migratoria que implementó el republicano, decidieron compartir su testimonio frente al temor que les surge de que algo similar pueda repetirse si el neoyorquino vuelve a ganar la presidencia. Entre 2017 y 2021, el republicano, que hoy tiene 78 años, envió de regreso a sus países a miles de inmigrantes, desarticulando a sus familias, cuyos hijos, si bien permanecieron en Estados Unidos, el trato que recibieron no fue digno e incluso, como en el caso de un joven llamado Billy, trataron de acoplarlo a una nueva familia. Cuando llegué a este país solo tenía 9 años y nunca imaginé que iba a sufrir el dolor que padecí. Junto con mi familia pensamos que íbamos a tener un mejor futuro porque habíamos escuchado cosas buenas de este país. Después de separarme de mi padre, me enviaron al centro de inmigración. Luego de 40 días, me enviaron en avión a Nueva York y ahí me presentaron a mi nueva familia, recapituló Billy. Sin embargo, Billy reconoce que nuevamente los fantasmas de su pasado parecen resurgir.
Aunque fui a terapia, ahora tengo temor de que Trump vuelva a ser presidente y que a otro niño le pase lo que a mí. Kamala Harris nos ayudó a volver a ser una familia, subrayó. Donald Trump promete usar la ley de hace 2 siglos para expulsar a migrantes. El candidato republicano a la presidencia norteamericana, Donald Trump, reveló en varios mítines en los que prometió la deportación masiva de inmigrantes irregulares que tiene pensado involucrar para este fin la ley de enemigos extranjeros, promulgada nada menos que en el año de 1798 y que se ha usado solo en tiempo de guerra y que permite expulsar foráneos sin el debido proceso legal. Trump usó el escenario de un mitin en Aurora, Colorado, acompañado de fotos de 2 supuestos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, para anunciar que echará mano de una ley que está detrás de uno de los capítulos más oscuros de la historia norteamericana, ya que los campos de internamiento de ciudadanos con raíces japonesas durante la Segunda Guerra Mundial fueron extensos y poco conocidos. Donald Trump también participará en un foro electoral organizado por la cadena de televisión Univision con votantes indecisos. El escenario será Florida, estado en el que los republicanos cuentan con un abrumador apoyo de migrantes cubanos y venezolanos. Trump y Harris siguen una apretada agenda en estados como Nevada y Arizona, donde los latinos constituyen una quinta parte del electorado. El presidente Franklin Delano Roosevelt la puso para privar de libertad de movimiento a familias enteras de ciudadanos o inmigrantes de origen italiano, alemán y japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La ley de enemigos extranjeros, nacido tras la Guerra de Independencia para luchar contra el espionaje y los sabotajes británicos, fue usada por primera vez en la Guerra de 1812. Se puede invocar en caso de guerra declarada o invasión o incursión predatoria en territorio norteamericano. El presidente podría activar esa ley unilateralmente sin pasar por el Congreso norteamericano. En los 2 últimos casos, pero su aplicación en el marco de la política migratoria y para tramitar deportaciones no tiene precedentes históricos en la Unión Americana. Relacionan mexicanos delincuencia con migrantes. La agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó que si bien existe una apertura hacia la inclusión y el trabajo con personas migrantes y refugiadas, persisten miedos y estigmas por parte de la población mexicana. Los resultados de la encuesta titulada ¿Qué piensa la población mexicana sobre la movilidad humana?, elaborada en colaboración con algunas otras organizaciones, expusieron que el 13% de 1,008 personas encuestadas consideró que se debería expulsar a su país de origen a las personas que ingresen por el sur de la República Mexicana y que se debería cerrar la frontera de dicha zona. La mitad de la población, 51%, menciona que se debe de dar una respuesta de acuerdo con los derechos y necesidades de las personas refugiadas y migrantes, y el 32% refirió que solo se debe de dejar que transiten por México, expuso ACNUR. La encuesta reportó que persisten estereotipos negativos sobre la población migrante y refugiada, y el 52% de los encuestados señaló que cree que la llegada de estas personas incrementa la delincuencia en las ciudades receptoras, mientras que el 48% considera que los migrantes no respetan las costumbres del país. Por otro lado, al preguntar qué tanto se consideraba que los conflictos y tensiones actuales en la sociedad se debían a diferencias por ser originario de otro país, el 37% respondió que los conflictos en la sociedad se deben en algo a los distintos orígenes de las personas, mientras que el 27% consideró que este motivo influía mucho. La encuesta también mostró que 85% de las personas opinan que personas en situación de movilidad que llegan a México por razones económicas deben de permanecer aquí, y solo el 10% los asocia con la violencia en su país de origen. La dependencia de Naciones Unidas indicó que según el reporte de monitoreo de protección de ACNUR, más del 50% de las personas en situación migratoria irregular han salido de sus lugares de origen por razones de violencia, inseguridad y amenazas.
Caravana de migrantes sale desde el sur de México ante la falta de empleo y seguridad. Alrededor de 1,000 migrantes partieron desde Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, en una nueva caravana denominada Dios nos guía, con destino a Ciudad de México, debido a la demora de las citas de CBP One, la falta de empleo, la situación difícil económica, la inseguridad y la violencia en sus países de origen han hecho que migren hacia otras partes. El grupo de indocumentados, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, Haití, Argentina, Panamá, Costa Rica, Afganistán, Nepal y algunos otros países, caminan con la esperanza de ser escuchados por el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum. Esta es la segunda caravana de migrantes que parte de esta región hacia la capital del país y con la que los migrantes piden desde la puerta sur de México que les generen empleo, seguridad, una estadía humana para su tránsito y cruzar por el país. Este grupo de personas va custodiado por elementos de tránsito estatal y policías municipales que van evitando que la caravana vaya en un solo carril para prevenir accidentes sobre la carretera federal No. 200. Otro de los factores por los que han decidido salir es que no quieren morir de hambre en las calles y parques, porque hay menores que solo llevan una tostada al día a la boca. El gobierno de México Al gobierno de México le solicitaron el apoyo humanitario porque la ciudad de Tapachula se está llenando de migrantes, quienes están deambulando sin poder tener un sustento económico. La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México cayó cerca de un 66% de diciembre a septiembre pasados, según el gobierno mexicano, pero la migración irregular se elevó 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar los 712,000 personas, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México. Fuerza Migrante alerta por nombramiento clave en coordinación de consulados en México. Recientemente el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, designó a Jorge Islas López como coordinador general de los consulados de México, un área creada, en teoría, para mejorar la atención de las comunidades mexicanas en el exterior en materia de documentación y protección consular. Sin embargo, la organización Fuerza Migrante, un movimiento binacional apartidista, conformado por mexicanos en el exterior, dio a conocer su postura sobre dicho nombramiento, haciendo eco a la polémica de distintos grupos a lo que consideran una posición clave para migrantes, pero ahora liderada por un funcionario con carrera diplomática. Ante el contexto, el grupo pidió reconsiderar el nombramiento de Jorge Islas López, el cual ha generado inquietud entre aquellos que han vivido de cerca los desafíos y obstáculos que enfrenta la comunidad con respecto a la atención de los consulados mexicanos. Lo anterior debido a que desde su óptica en los últimos años se ha generado una percepción negativa de algunos consulados mexicanos en Estados Unidos por quejas de empleados consulares sobre sus derechos laborales y por la falta de atención a las personas que acuden por un servicio. A lo largo de los años hemos visto la importancia de contar con funcionarios que no solo comprendan la política exterior, sino que también se involucren activamente en la construcción de puentes con la comunidad, porque creemos firmemente que el éxito de cualquier coordinación consular radica en la habilidad de que su líder conecte con las necesidades de los mexicanos que viven en el exterior, sentenció la organización. Dicha postura contrasta con la del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que destacó a Islas como cónsul general de México en Nueva York, por lo que la Cancillería dijo que la nueva área ayudaría a tener mecanismos de protección más eficaces y expeditos. Este fue el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 13 al 19 de octubre de 2024.